¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estuvieron hoy con el práctico de momentos de inercia y baricentros? Bien, ¿Hasta dónde pudieron llegar? A ver si seguimos con lo de esta mañana, que tuve problemas con el antivirus, me clavó toda la máquina. ¿hasta dónde quedamos en la clase del ingeniero? Sí, con el ingeniero Petrino. Hicimos una sola figura. No me acuerdo el nombre de apartado, el que es como un rectángulo con un semicírculo. Ah, muy bien. Y llegaron a hacer el teorema de Varignone, encontrar el baricentro, aplicaron momento de Steiner también. Sí. Bueno, entonces avanzaron un poquito más de donde yo llegué hoy con Steiner. ¿Y ya con eso les quedó más claro cómo se aplica Steiner? Sí, creo que sí entendí. Yo no me conecté a la mañana. No Ah, podía. bueno, no importa. No era obligatorio esta mañana, era para avanzar un poco y explicar el teorema de Steiner y las áreas compuestas en momentos de inercia. El resto de los chicos que se están conectando, ¿qué opinan? Yo tampoco me pude conectar esta mañana, profe, pero más o menos lo que entiendo es como que Steiner lo que hace es agregarle un factor para corregir la distancia por el área. Más o menos es algo así, en realidad es como una corrección que se le agrega para darle otro valor respecto al nuevo eje. Muy bien, bien, bien. Pero ahí agrego una cosita al término. En realidad no se le agrega una corrección, sino se aplica un principio matemático a la definición de momento de inercia, ¿no? Pero veo que el concepto lo tiene. Eso es muy bueno. Ya cuando lean de forma definitiva el apunte, ahí se darán cuenta de la aplicación y la demostración. Yo la di esta mañana, la demostración. Bueno, ya se aproxima el parcial, ya está establecido para la fecha del miércoles 13. El horario del parcial va a abarcar de 16 a 20. Todavía no sabemos si lo vamos a hacer teórico-práctico, teoría por un lado y la práctica por el otro, pero básicamente ya está fijada la fecha y el horario, ¿no? Lo que sí me tienen que contestar desde el departamento de mecánica y del decanato, si para esta cantidad de alumnos, que más o menos estimamos que son 70, entre 60 y 70, que por lo menos es las personas que se conectan, no sé si aparecerán más en el momento del parcial. No creo que entren todos en el aula A, estableciendo la distancia que hoy tenemos como distancia de prevención. Posiblemente tengamos que dividir en dos aulas si lo hacemos de forma presencial, y si no me autorizan las aulas, la disponibilidad de aula en realidad, iremos por la vía virtual. Después le explicaremos la metodología de la vía virtual, un poquito distinta de la del año pasado, ya que hemos aprendido algunas cositas. Así que en relación a eso, vamos a variar un poco el tema virtual, ¿no?
Así que los que hayan rendido el año pasado vamos a tener una pequeña variación. Bueno, ¿necesitan que les explique un poquito la aplicación de Steiner o pasamos al tema de ensayo de tracción? Yo prefiero pasar al ensayo, porque creo que no vamos a terminar de sacar la duda con la práctica del teorema de Steiner. Y sí, generalmente es así porque a veces esto de propiedades de áreas planas es muy, muy teórico, o sea, son definiciones que son muy simples, la definición, y la complejidad está en la práctica, digamos, ¿no? En aplicar correctamente la definición. Y la única forma de entenderlo bien es resolviendo los ejercicios, ¿no? Bueno, yo había preparado acá, una de las presentaciones era ensayo de Steiner, perdón, era el área de Steiner, la voy a quitar y pasamos entonces a avanzar sobre lo que es el ensayo de tracción. Vamos a intentar llegar al dimensionado y a ver el tema de coeficientes de seguridad y cargas admisibles. Así que vamos a compartir acá. Bueno, nosotros teníamos el apunte de guía, ¿sí? Que era el apunte del ensayo de tracción. Y ustedes, además del ensayo de tracción, tenían una carpeta ahí con distintos apuntes en los cuales podían leer un poco más de todo lo que hacía al ensayo de tracción y algunas particularidades de varios autores, cosa que podían resolver de distintos enfoques. Lo que vamos a hacer acá es afianzar los conceptos y tratar de resolver problemas de dimensionado que tengan que ver con las cargas de normal, compresión y tracción. Bueno, ya habíamos visto, repasamos un poquito, de que para el ensayo de tracción teníamos una máquina que la llamábamos en el caso de compresión una prensa, en el caso de tracción una máquina de elongación, y esta máquina tenía la particularidad de poder estirar la pieza, fraccionarla en esta máquina, y a medida que la iba traccionando podían medir, ¿sí? A través de un instrumento que se ubicaba en el centro de la probeta, podía medir su estiramiento, para decirlo de una forma, ya vamos a ver qué mide, pero básicamente la elongación, lo que se estiraba. También tiene una forma de medir la contracción de la sección transversal y medir la fuerza que va realizando la máquina. De esa probeta, entonces, se obtiene el resultado de la tracción, en este caso, logrando una ruptura o rotura de la pieza posterior a lo que habíamos visto, que era un periodo de fluencia y plastificación. Bueno, viendo eso, el ensayo en qué consistía, en el ensayo teníamos, digamos, una máquina, ¿sí? que a la probeta
en su eje central, o sea, la fuerza bien centrada con respecto a su eje baricéntrico a lo largo de todo el cilindro, ejercía, en este caso, una fuerza de tracción. Entonces, ya dijimos que esta longitud, que era la longitud inicial, posterior a la deformación o al alargamiento debido a las fuerzas, definíamos como delta de L a L final sobre L inicial. Esto para el final del ensayo. Para un momento cualquiera del ensayo, esta L final se la ponía como L directamente, o L sub I, o L sub T, según la bibliografía que estén leyendo, ¿sí? Llamándose a LT, que depende de un tiempo que es distinto del tiempo inicial, o LI, para un, digamos, I cualquiera, que va de 0 hasta la rotura, para distintos puntos, ¿no es cierto? I sub 1, para I sub 2, I sub 3, a eso me refiero. Y lo que hacía es definir, en el ensayo se definía el valor porcentual o el alargamiento, digamos, que era L para un instante cualquiera, menos la distancia inicial sobre la distancia inicial. Este valor es lo que se definía como el alargamiento, ¿sí? O elongación. Y el alargamiento porcentual, por supuesto, L menos L0 sobre L0%. Ustedes pueden obtener en la bibliografía estas dos versiones. Entonces, lo que se va a tratar de graficar en principio es F en función de esta valor de elongación, que es lo que hace la gráfica. Entonces, uno de los ejes es epsilon. Pero como nosotros en el ensayo nos interesa más la tensión, o sea, el valor que se produce por cada unidad de área, que la habíamos denominado sigma, y habíamos definido a sigma como F sobre A, ¿sí? Entonces lo que nos interesa graficar es el valor de sigma. Y acá hay una particularidad. El área es área inicial, y esta área inicial, para efectos del gráfico, permanece constante, pero con la observación, ¿sí?, de que A sub 0 varía, ¿sí? El área transversal varía. Existe una contracción del área, ¿sí?, que es A menos A0 sobre A sub 0, que es una contracción del área, porque el área, fíjense que habíamos hablado que si la masa no cambia, ¿sí?, el volumen final tampoco debería cambiar. Por lo tanto, si la probeta se estira, la solución para mantener constante la masa y el volumen es que la sección transversal se contraiga. Entonces, fíjense que esta definición es la que a nosotros nos interesa. F sobre A sub 0 igual a sigma. Bueno, lo que ocurría, yo voy haciendo un resumen, ¿no? Eso está todo escrito. Lo que ocurría es que había una proporción lineal, ¿sí?, hasta un cierto valor de sigma proporcional, donde la curva era una recta. Hasta ahí se establece como la curva de proporcionalidad de la pieza. En ese aspecto, ahí se comporta como si fuera un elástico, habíamos visto. O sea, es una pieza que si yo dejo de ejercer la fuerza F,
el material se contrae y vuelve por esta misma recta a obtener la deformación en el punto de origen, o sea, su longitud inicial y su área transversal inicial. Entonces decimos que en este segmento del ensayo, esta era la zona proporcional o elástica. Acá se comporta totalmente elástico. Y aquí, en esta proporción, vale lo que se llama la ley de Hooke, la ley de elasticidad, donde decíamos que sigma era una constante por la deformación. Y esta constante E se la calculaba como la tangente del ángulo beta, donde beta no es otra cosa que el ángulo que forma esa pendiente. Ahora, cuando pasábamos de este punto, del límite de proporcionalidad, o sea, del sigma E, denominado el límite de proporcionalidad o límite elástico, decíamos que esta curva entraba en fluencia, acá estoy exagerando para que se vea. Entonces, esta zona en donde uno no aplica prácticamente fuerza, una variación de la fuerza, sin embargo existe un alargamiento E. Esta zona era la zona de fluencia. ¿Sí? Aquí decimos que el material fluye prácticamente sin un aumento de la fuerza en la máquina. Posterior, vemos que la pieza comienza a obtener un poquito de resistencia, se opone y hace un pequeño incremento de fuerza y de elasticidad, llega a un valor máximo y luego la fuerza cae, ¿no es cierto? O sea, cede totalmente la pieza porque se estira con una variación de fuerza negativa. O sea, acá cae la fuerza, o sea, y se termina rompiendo el material. En este instante decimos que se produce la rotura del material. Para el acero, el más común que usamos nosotros, denominado ST37, este valor es de 3700, por eso el nombre 37, es de 3700 kilopon por centímetros cuadrados. Y el límite de elasticidad para el mismo acero es de 2400 kilopon por centímetros cuadrados. ¿Qué estamos diciendo? Que la tensión a la que se producen estos fenómenos son sigma E y sigma R, límite elástico y valor de rotura. Esta zona donde el cuerpo ha logrado un poquito de resistencia con mucha elongación, era que se le llama la zona de plastificación o zona plástica. Zona de plastificación o zona plástica. Bien. ¿Qué característica uno puede obtener o qué información obtiene de este tipo de curvas? Vamos a analizarla acá. Ahí está. Valor de rotura. Valor del límite elástico. Acá hay una particularidad. Por ejemplo, si ustedes lograran detener el ensayo, por ejemplo, acá, y liberan las fuerzas,
cuando retorna, queda con esta deformación permanente. Y cuando ustedes vuelven a traccionar, a partir de acá, vuelve a copiar la curva y sale un poquito más alta este valor. Esta forma de trabajar es lo que se llama aumento de resistencia por deformación. Ustedes, por ejemplo, cuando quieren endurecer un acero, ¿sí? lo hacen fluir y después le sueltan la carga y obviando que va a tener una deformación permanente al retorno, cuando vuelven a utilizar ese mismo acero, acá levantan un poquito la resistencia. Esto, ¿por qué, digamos, se hace la salvedad o se observa este fenómeno? Porque este tipo de gráfica es para un acero común y existen otro tipo de acero, por ejemplo, que puedan tener, vamos a ver allí, este es el acero común. Estoy exagerando la zona de fluencia porque necesito verla así más amplia. Pero hay otros elementos, otros tipos de aceros o hierros que hacen esto. ¡Tac! Y llega y se rompe. Hace una curva muy empinada y se rompe. O puede ocurrir otras curvas que son muy planas, tienen una plasticidad muy alta y se rompe. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué diferencia hay entre estos distintos tipos de ensayos de acero? ¿Qué característica me está indicando una curva, por ejemplo, como la curva verde, esta que la voy a señalar con 1, respecto de la curva azul, que la voy a señalar con 2? La ductilidad. La ductibilidad y la plasticidad. Ambas cosas. Muy bien. ¿Cuál sería una y otra? ¿Cuál sería más dúctil o menos dúctil? Y la 2 sería más dúctil. Muy bien. Esta es una curva de ductibilidad de un acero dúctil o plástico, ¿sí? Y este, ¿cómo lo llamaríamos? Es algo más rígido, ¿no es cierto? Más duro. No sé si más duro. La dureza tiene otra connotación. Acá estamos viendo la resistencia. A este le llaman acero dulce. No me pregunten por qué, chicos, la verdad no lo sé. Es así, nadie me supo decir hasta ahora por qué le dicen dulce. ¿Y este cómo será? Salado. ¿Ah? Si este es dulce, el opuesto será ¿cómo? Salado, ¿verdad? A este le llaman agrio. Y este es un acero que es frágil. ¿Por qué? Porque fíjense que a este dúctil yo puedo estirarlo, ¿sí? Y da la sensación de que yo lo estiro, ¿sí? Y el material no se rompe, ¿sí? Sino que es como un material que pareciera ser resistente, ¿sí? Entre comillas, resistente, porque yo tengo que hacer algún tipo de aplicar mucha energía para poder romperlo. En cambio, al acero frágil, por más que tiene, fíjense, un nivel de sigma de rotura más alto que este, ¿sí? Yo para romper esto
solamente con un golpe, por ejemplo, ¿sí?, lo puedo quebrar. Quizás resista mucho en cuanto a una tracción muy, muy centrada, pero entre cualquier otra variación, la energía que necesito para romperlo es muy poca. Y eso es lo que define a un acero frágil de un acero dulce o dúctil. La connotación o la propiedad de ductibilidad y fragilidad tiene que ver con respecto a su tenacidad o a su cantidad de energía que se necesita para romper el material. Eso lo vemos en la curva que queda, en el área que queda debajo de la curva. El área que queda debajo de la curva representa la tenacidad. Fíjense, el área de un material frágil respecto de todo el área que representaría un material dúctil. O sea, el área bajo la curva es la energía necesaria para lograr su rotura. O sea, fuerza por distancia, si lo quieren ver de esa forma. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de lo que es un material frágil, el vidrio es un material frágil. Ustedes necesitan mucha carga de tracción para poder romperlo al vidrio, ¿verdad? Pero con un golpe de forma transversal, lo rompen muy fácil, ¿verdad? ¿Quién no ha golpeado un vidrio o se le cayó un vaso y le dio un golpecito? O sea, la energía que le puso a ese golpe es muy breve, pero dado en un cierto ángulo, lo rompe muy fácilmente. En cambio, si toman, por ejemplo, una varilla plástica, ustedes lo pueden estirar con muy poca fuerza longitudinal, pero se van a cansar de golpearlo y no lo van a romper. Esa un poco, digamos, es el concepto que uno tiene de lo que es la fragilidad y la ductilidad, o la energía que se necesita para poder romper un material. Nosotros cuando veamos tensiones combinadas, vamos a ver lo que yo les estoy comentando. Vamos a ver una tensión que es totalmente perpendicular como esta, que es la normal sobre el área, pero también vamos a ver otras tensiones, por ejemplo una tangencial, y la relación que hay entre esta tensión normal y esta tensión tangencial. Se lo dejo para después, para que no se arme el lío ahora. Pero la combinación tiene que ver con esto de material dúctil o frágil. Lo importante de esto es que cuando ustedes toman un diagrama de ensayo de tracción, ¿sí?, ustedes van a usar un material. El primer ensayo que ustedes tienen que establecer es decir, deme el fabricante la curva característica del ensayo de tracción. Y bueno, ahí le dará una curva como esta. Bueno, y posiblemente otro fabricante le dé una curva un poco más como esta. Y otro fabricante, para otro tipo de material, le dé una curva como esta. Entonces, según lo que ustedes, el elemento de máquina que ustedes quieran fabricar, verán si les conviene algo más siendo frágil o más adúctil. Por ejemplo, ¿dónde se usan mucho estos que son dúctiles? Ustedes habrán visto, por ejemplo, los vasos de acero inoxidable.
¿sí? Son conformados en una sola pieza. ¿Ustedes alguna vez vieron cómo se fabrican estos vasos? No. No. Bueno, estos vasos se fabrican en un molde que es una plancha de acero, ¿sí? Una plancha de acero bien grande, un cubo, y acá en el cubo hay un agujero y está lo que se llama el molde. Ahí está la forma del vaso, ¿sí? Y esto está sujeto a un elemento que está fijo en el piso. Por arriba de esto viene el cono, ¿sí? El cono, porque el vaso, a ver, el vaso es así y tiene acá un espesor, ¿verdad? Entonces, este orificio en el molde tiene el contorno exterior. Ahí. Después viene un cono por arriba, así, que tiene la forma interior, que tiene un diámetro menor al orificio que está dibujado en verde. O sea que cuando el cono interior llega al final de su recorrido, introduciéndose en el orificio que está en verde, ¿sí? Aquí tengo el orificio que está en verde, deja un espacio equivalente al espesor del vaso que está acá en azul. ¿Se entiende? Entonces, sobre la base de esta base, ahí va la plancha de acero. Ahí va la plancha de acero. Que es una plancha maciza de acero, así, una lámina, que tiene el espesor E, que está indicado acá, este espesor E, y además coincide con el espesor del vaso. Entonces, con una fuerza hidráulica, baja este cono y se inserta acá, o intenta insertarlo. ¿Con qué se encuentra? Bueno, primero hace tope en la plancha, ¿verdad? Porque la plancha está tapando ahí el orificio. Pero comienza a hacer la fuerza y llega a esta zona y la hunde a la plancha, la mete adentro. Entonces esto se hace como un pañuelo, se arruga y se comienza a meter hacia adentro. De todo el cilindro hacia así se comienza a meter adentro, ¿sí? Y hasta que este cono llega hasta el final. Y ahí queda, ¿sí?, bien presionado y conformado en frío, en este caso, el vaso. ¿Qué se aprovechó de esto? La ductibilidad, la maleabilidad del metal en esta parte de la deformación plástica, ¿sí? Lo arrugó como un papel y lo llevó hasta el fondo. Después, cuando le quita la fuerza, esto vuelve así y se queda ya con esta deformación permanente y queda conformado el vaso. Interesante, digamos, el proceso, cuando uno lo ve, parece increíble que no se rompa. Pero bueno, ¿por qué no se rompe? Por esta propiedad de la ductibilidad o maleabilidad. Hay una diferencia importante en lo que es ductibilidad y maleabilidad. La maleabilidad es más apropiado a esta definición de doblar las chapas y que no se rompan. Y la ductibilidad se utiliza básicamente para formar alambres, ¿sí? La ductibilidad es una propiedad de, si yo tengo un cilindro, lo sujeto de una punta y de la otra punta lo estiro, ¿cuánto lo puedo estirar? ¿Sí? Hasta que queda un alambre delgado, ¿sí?
O sea, le estoy haciendo el ensayo de tracción, fíjense, llevándolo a este punto casi, hasta acá. Es cuánto yo puedo, en el ensayo de tracción, acuérdense, esto es así, entre cuánto puedo hacer la contracción transversal sin que se rompa. Esto está asociado a la ductibilidad. Y esta parte, a cuánto la puedo deformar a la chapa, está más asociado a la maleabilidad. ¿De acuerdo? Pero ambas cosas es lo mismo, es aprovechar esta parte del diagrama de tracción. Entonces, cuando yo quiero hacer este tipo de conformado, ¿sí? Hacer un elemento de pieza conformada de esta manera, bueno, me voy a este espacio. ¿Rompo el sigma elástico? Sí, por supuesto, lo rompo. ¿Sí? Supero. ¿Me sirve a mí para un órgano de pieza o para una pieza de un órgano de máquina? No, porque la máquina se va a desarmar. Pero acá lo que estamos viendo es para qué es útil el diagrama de ensayo de tracción. Bien. Fíjense que si yo no voy a mover la pieza, por ahí me conviene una pieza como esta, ¿sí? Que tenga un alto valor de resistencia, pero que tengo la desventaja de que esto sea frágil. Entonces, ¿para qué sirven los diagramas? Aparte de conocer los valores característicos de límite de elasticidad, afluencia y plasticidad y rotura, es para poder definir qué tipo de material me conviene para la función que va a cumplir ese material. Bien. Entonces, volvemos al ensayo. Y esta es la característica de la pieza. Vamos a suponer que este es entonces el ensayo de un acero del tipo común, S337, donde este valor límite de rotura es de 3700 kilopon por centímetro cuadrado. Acá, de este diagrama, vamos a tener aquí, al final de la proporcionalidad, el límite elástico, que ya hemos mencionado que es aproximadamente unos 2400 kilopon por centímetro cuadrado. Son los dos valores característicos. Este de acá me interesa para aplicaciones especiales, o sea, el sigma de fluencia, el límite de la fluencia, y acá también el límite de la plasticidad. También vimos que nos interesa para aplicaciones especiales. Bien, entonces de acá teníamos la definición de que el sigma que está aplicado a la pieza es la carga axial sobre el área inicial. Como F es la única fuerza aplicada, se transforma en el esfuerzo normal sobre el área. Esta es la carga que nosotros estamos aplicando. Bien, esto, sigma n sobre A, es la base para el dimensionado. Acá quiero agregarle que si ustedes hicieran el ensayo de compresión, o sea, sería menos sigma y épsilon se contraería. La curva esta es un espejo hacia acá, ¿no? Hace exactamente lo mismo, pero al revés. Hay un espejo sobre esta línea de 45 grados, hay un espejo sobre esta recta.
hacia el otro cuadrante. O sea que este ensayo para los tipos de acero, para el acero, cuidado, para el acero, es la misma curva tipo espejo. Pero no es igual, por ejemplo, para el hormigón. Tampoco para lo que se llama el hormigón armado, se lo denota como HA, este es el hormigón común, ¿sí? Sin hierro, hormigón de base, sin hierro. Es distinto para, por ejemplo, la madera, no resiste lo mismo la tracción que la compresión, y ya la curva cambia. Tiene la misma característica, pero diferentes pendientes. En el caso del acero, la pendiente es la misma para la tracción y para la compresión. Ustedes pueden obtener todos esos valores de tablas. Ustedes piden la curva de sigma en función de epsilon del ensayo de tracción de cualquier material y les dan esta curva. Y cuando es un material que no tiene una curva igual para la compresión, le dan ambas, la de tracción y la de compresión. ¿De acuerdo? Bien. Esta, le decía, sigma n sobre A, es la ecuación de base para el dimensionado a la tracción y a la compresión. Y acá unificamos un criterio que teníamos trabajando de hace algunas reuniones atrás, que es el criterio y el concepto de viga de alma llena. Antes de aplicarlo, me gustaría saber si estamos bien hasta acá. Si Sí, tienen profe. alguna consulta hasta aquí antes de que avancemos. ¿Va bien? Va claro hasta ahora. Avanzamos sobre el dimensionado. Sí, profe. Sí, profe. Acá Rodrigo hace una consulta, dice, ¿y el material con que se golpea el vidrio tiene que ser de dureza similar a la del vidrio? Rodrigo, ¿me podés comentar un poquito esta consulta? Rodrigo Herrera, ¿estará por ahí? ¿Me escucha? Bueno, Rodrigo dejó planteado ahí una consulta, no me la puede explicar un poco mejor y bueno, lamentablemente quedará sin responder porque no entiendo qué pregunta. Ausente, don Rodrigo. Ya me anoto acá, don Rodrigo Herrera ausente a la consulta. Bien, continuamos. Un poco en este apunte, ustedes están los conceptos, acá de rotura, etcétera, los probetas, lo que ya hemos hablado un poco, la definición de sigma, las elongaciones, la contracción lateral, acá las distintas formas de cómo está aplicada la ley de Hooke, el elemento elástico. Está, como vimos, el retorno después de la plastificación, los límites, el límite de elasticidad o proporcionalidad, el límite de fluencia, el límite de plasticidad y la fractura, cómo se determina el módulo de Young o el módulo de elasticidad longitudinal del acero, vale 2.100.000 kilopon por centímetro cuadrado, lo pueden obtener de cualquier bibliografía.
Acá está lo que significa el punto de fluencia, qué pasa en la zona plástica. Acá está la explicación de qué pasa con la curva si uno hiciera la curva de sigma real, o sea, sobre el área real y no la área sub cero, que permanece constante. Acá esta curva se la hace con un diagrama con la contracción, ¿sí? El diagrama con la contracción varía desde A hasta AB', debido a que cuando la plastificación es A, es grande, la contracción lateral o la contracción transversal es muy grande, por eso, por más que aumente poco la fuerza, el hecho de contraer la sección hace que se dispare sigma. Y acá está el tema del retorno para establecer los límites y lo que hace a lo que es ductibilidad y fragilidad, ¿no? La comparación exagerada acá para que se vea bien, ¿sí? Cuando se trata de un tipo de material y otro. Acá está la definición de límite y acá vemos al final la tenacidad a la fractura, ¿no? Bueno, hasta acá el apunte de todo lo que es ensayo de tracción que hemos comentado. Ahora viene la aplicación de esto. La aplicación, yo no voy a mostrar el apunte, sin embargo hay una carpeta donde ustedes tienen todo lo que hace a carga admisible, que ya lo vemos, al dimensionado, a lo que es viga de alma llena. ¿Y qué es lo que está ocurriendo, chicos? ¿Qué hemos observado y hemos compartido con el ingeniero Petrino? Estamos observando que ustedes no leen, no están leyendo los apuntes, no están leyendo todo lo que les dejamos en el aula virtual. No sé si ya les comentó eso el ingeniero Petrino. Me dijo que le iba a comentar que en el control de lectura, digamos, hay pocos que han logrado el objetivo del resultado y una gran mayoría que quedó, digamos, sin arribar a las respuestas correctas, y entendemos que hay una falta de lectura del material que le dejamos. ¿Dónde se lo percibe? Se lo percibe en el hecho de que uno va explicando, como me pasó esta mañana, como me está pasando hasta ahora, y cuando ya empieza a tomar conceptos que están apoyados en las clases anteriores y ya empiezan a hacer agua, ya no se acuerdan bien, ya están fallando en los conceptos, entonces cuando avanzamos van comprendiendo cada vez menos, hasta que después leen todo apurado para el parcial y les comienzan las dudas y no logran, en muchos casos, lograr lo que nosotros pretendemos que logren, aprender y promocionar. ¿Sí? Bueno, no estoy para sermones, ustedes son chicos grandes, ya todos adultos, creo que comprenden lo que estamos comentando. Bien, entonces, en el ensayo, en el dimensionado, acá, vamos a unificar dos temas que ya hemos visto. El tema de viga de alma llena, ¿sí? Y el ensayo de tracción. ¿Cómo lo unificamos? Bueno, fíjense que en principio, nosotros ¿qué hacíamos? Teníamos por ejemplo, un problema, un planteo de la vida real. Por ejemplo, teníamos acá una varilla, ¿sí? De sección circular, con un orificio. De acá podíamos vincularlo, ¿sí? A una pared, a un extremo fijo. De este otro lado, esta varilla a través de un perno, lo podíamos vincular con otra varilla
que también está sujeto a un extremo fijo, con lo cual esta varilla conforma una biela con una única reacción como posible, y en el centro, vamos a hacerlo fácil, se aplica una fuerza. ¿Sí? Podemos colgar algo, por ejemplo, simular acá que colgamos, por ejemplo, un cartel de heladería, y acá estaría, ¿no es cierto?, simbolizada la fuerza aplicada, ¿sí?, con ese cartel. Bien, esto como para llevarlo a la vida real, ¿no? Esto para entender qué significa una fuerza aplicada en una varilla. Vamos a sacar el cartel de heladería porque a mí me hace calor y me hace desear mucho. Y nos queda esto acá. Entonces la pregunta es, ¿qué diámetro tiene esta varilla si fuese circular? ¿O cuál sería, por ejemplo, la dimensión A si fuese un cuadrado? Para que resista esta fuerza, quizá que esto pese unos 1500 kilogramos o kilopon. Si todo el cartel, todo pesa 1500 kilopon, y además está ubicado, digamos, aquí a la mitad de la sección de esta longitud. ¿Sí? Acá está la pared, acá está la entrada, y acá está el alero, para que uno se pueda parar aquí abajo y camine por la vereda, ¿verdad? Se le tienta la heladería, entra, compra el helado. Bueno, el asunto es que nos piden que verifiquemos la sección esta de esta varilla. ¿Sí? O sea, tenemos un ejemplo de un problema en 3 dimensiones, ¿sí? Pues todo esto está hecho con varilla rectangular, pongámosle de aluminio, para que no se oxide y sea liviano. La madera se pudre, el acero es muy pesado y se oxida, queda feo en los carteles. Bueno, ustedes de acá, ¿qué hacen? Dicen, bueno, ¿qué hacen? El diagrama de cuerpo libre. Tienen así, la carga F, ya habíamos visto que acá tengo una fuerza vertical, acá tendré una fuerza horizontal, en el apoyo A, y acá tendré una reacción aquí, una fuerza en el apoyo B, que únicamente será vertical. ¿Por qué? Porque eso se comporta como una biela. Como esto tiene una simetría, ya veo que FB es un medio de F. O sea que esto vale 750 kilopon. Planteado de esta forma, la fuerza horizontal solo va a aparecer si hay vientos, laterales, etc. Así como está, es como una viga simplemente apoyada con una carga vertical. El diagrama de cuerpo libre de la vara que me piden que averigüe, ¿sí? Acá está la varilla, bueno, tendrá por acción y reacción, tendrá hacia arriba a F sub B y de acá para abajo a F sub B. O sea que esta sección, ¿no es cierto? Si yo le hago el diagrama de esfuerzo normal, tiene una sección positiva con un valor de n igual a F sub B igual a F sobre 2. Por la simetría únicamente. O sea, hablamos de 750 kilopon. Ese es el esfuerzo que está soportando esta varilla en cualquier punto. ¿Qué hicimos hasta acá en el proceso? Tenemos un problema real de 3 dimensiones.
lo hemos pasado a un diagrama de cuerpo libre de 2 dimensiones, donde yo he representado a la viga por su línea de baricentro, ¿sí? O la línea de eje de la viga de alma llena. De acá pude hacer el diagrama de esfuerzo y determinar el valor de la normal, ¿sí? Ahora resulta que tengo que volver para darle dimensión, o sea, volver a los 3D. ¿Se acuerdan cuando nos hemos definido la viga de alma llena? Dijimos que este era todo un círculo, ¿sí? Donde yo parto de un problema de 3D, lo llevo hacia el plano y después al final, cuando dimensiono, tengo que volver a otorgarle el volumen, pero ya con un criterio. ¿Cuál es el criterio? Que resista el esfuerzo al que está sometido. Y ahí cerramos la idea esta del dimensionado con viga de alma llena. ¿Se entiende? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, perfecto. Profe, y Sí. el caso que tenga los 3 esfuerzos, por ejemplo, la barra horizontal. Bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos los otros esfuerzos. Los otros ensayos, que son ensayos de corte, flexión y momento torsor. Y ahí juntamos todo. Ahora vamos aplicando la teoría de lo que vamos viendo. Hasta el miércoles 13 ya vamos a ver todos los esfuerzos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien, de nada. Bueno, entonces acá pueden ustedes, ¿no es cierto?, tener un criterio que diga, la pieza esta está sometida a la normal n. Puede ser que dimensionarla, o sea, darle la dimensión A para una estructura que es un cuadrado, una sección cuadrada, ¿sí? Y puede ser que la pieza yo la haga demasiado chica y se rompa, puede ser que la haga más o menos justa y sufra una fluencia, puede ser que se estire hasta su límite elástico, ¿sí? O puede ser que resista sin deformarse, ¿sí? O que resista con una deformación que sea aceptable. ¿Cuál de todas estas les parece a ustedes que es la indicada para esta pieza? Que resista. Fíjense que esta opción, que resista acá hasta este punto, tengo una elongación de esta dimensión. Y si yo digo hace un límite aceptable, podría decir, por ejemplo, que aguante menos, que se estire menos. ¿Por qué? Porque a medida que esto se estire, fíjense que la varilla va a tomar, a medida que esta varilla se estire, por más que resiste y no se rompa, después va a tomar una posición distinta. ¿Ven? Pues si esta se alarga, bueno, esta parte va a caer y ya el cartel va a estar inclinado. ¿Ah? Tengan cuidado con esas cosas en el diseño. Pero lo ideal, desde el punto de vista estructural, es que nosotros nunca superemos este límite. ¿Para qué? Para que después no se deforme y quede con una deformación permanente. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo es que resista con una pequeña deformación que pueda ser aceptable y que es muy, muy poco percibida, ¿sí? Tanto para la estructura como a la vista simple. Eso significa que yo nunca debo superar para mis proyectos el límite
de proporcionalidad elástico. ¿Sí? Este es mi valor máximo por el momento posible del proyecto. ¿Mm? Bien. Entonces, fíjense, si la tensión sigma, vamos a cambiar de color, si la tensión sigma era igual al esfuerzo normal sobre el área, yo este valor es un dato conocido, esto vale 750, el área es lo que quiero averiguar, y este lo fijo yo. ¿Sí? Esto es un valor que adopto como valor de proyecto. ¿Hasta dónde quiero llegar? Entonces, si yo pongo que como límite en este momento, digo que sigma no puede superar al valor elástico, estoy diciendo que esto tiene que ser siempre menor o como máximo igual al límite del valor elástico. Entonces ocurrirá que si yo someto a esta área al valor de 750 del ejemplo, esto, ¿cómo tiene que ser respecto de este valor? Este cociente. Este valor tiene que ser menor y como máximo igual al sigma elástico. Entonces de acá deduzco que el área, ¿sí?, será la normal sobre el valor límite que yo he puesto en mi proyecto. Si es así, observen que será 750 sobre, en el aluminio, más o menos son unos 800 kilopon por centímetro cuadrado. Entonces el área será más o menos unos 10 o 1. ¿Cuánto da esto? Casi 800 sobre 800, un poquito menos que 1. O sea que el área necesaria será aproximadamente a 1 centímetro cuadrado. Estoy diciendo que A por A es igual a 1. O sea, que si yo pongo 1 centímetro en una barra de aluminio de 1 centímetro por 1 centímetro, de aluminio en este caso, puedo resistir, ¿sí?, puedo resistir el esfuerzo del cartel y con una deformación, ¿sí?, que va a llegar al límite del valor elástico. Y ahí estoy trabajando, acá lo dibujo, ahí estoy trabajando acá, al límite. Y ahí estoy perfecto, ¿sí? La pieza resiste, ahí se estira un poquito, pero casi no es perceptible y estoy en el límite elástico. Muy bien, ¿qué opinan ustedes? He aprovechado el material a su máxima capacidad. Claro, sería el área mínima. Sería el área mínima sin que entre influencia, ¿verdad? Porque si Sí. no se estiraría y ya perdemos la geometría que hemos planteado de esta estructura. Pero hay un pero. ¿Quién se anticipa a los peros? Tengo que tener en cuenta un factor de seguridad. ¿Por qué? ¿Seguridad de qué?
porque estoy trabajando en el límite de la deformación. Bueno, pero aguanta. Bueno, pero si viene un viento fuerte, chau el cartel. Bueno, ahí tenemos un tema. Hay una carga que está imponderada y que no sabemos cuánto es, pero sabemos que puede existir. Un viento fuerte, muy bien. La lluvia también. ¿Sí? Si el cartel, por ejemplo, tiene una superficie donde el agua se puede embolsar o acumular, me va a aumentar la carga. O una paloma, o un grupo de paloma, o un niño que se cuelgue del cartel jugando. O sea, hay una serie de imponderables que me está dando a mí inseguridades. Por lo cual yo tendría que aplicar algún tipo de seguridad a mi cálculo. ¿Qué otros factores de incertidumbre ustedes tienen? A ver, en la vida real, cuando van a montar o armar algo, ¿qué más se agrega? Ya vimos las Peso de la cargas estructura. que no son conocidas. ¿Perdón? El peso de la estructura. Bien, el peso de la estructura, que ahora que ya conocemos cuánto es el área, podríamos llegar a calcular el peso, ¿no es cierto? Y agregarle a estos 750 el peso. Acá hay una especie de prueba y error donde va a ir aumentando el área y cada vez que aumente el área aumenta el peso y así voy a llegar a un imponderable después. Si voy justito, ¿no es cierto? Entonces, el peso del área también es un factor relativo a esta inseguridad, ¿no? Muchas gracias, muy buena observación. ¿Qué más? La no uniformidad del material, no homogeneidad. Muy bien, que el material no es homogéneo. ¿Qué está pasando? Acuérdense que acá le hicimos perforaciones para poder poner los pasadores. Entonces acá ya el área no está llena, sino que hay un orificio, ¿sí? Fíjense, hay un orificio acá que no trabaja. Hay una parte del área justo donde está el perno que no trabaja. O sea que le está quitando material a esa área. Muy bien. La falta de homogeneidad. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué pasa con el constructor? Desgaste. ¿Ah? Desgaste con el tiempo. El desgaste, el tiempo, o sea, la vejez, perfecto. Y además el constructor, ¿qué sabemos si lo hace, quién lo construye? Si lo hace Juan, Pedro, y qué calidad de mano de obra tiene Juan y Pedro. Si lo harán en un taller especializado, con las herramientas adecuadas, o lo hacen debajo de la morera, si perforan a martillazo y no con un taladro, si los remaches son de buena calidad, bueno, todo tiene que ver también con eso. Entonces, hay un concepto que se llama la incertidumbre, ¿verdad? Y para la incertidumbre, ¿yo qué hago? Bueno, por las dudas, no voy a usar, no voy a estar acá, no me voy a ir al límite. Prefiero usar un valor más bajo, quizás por acá, y cubrirme que si aparecen estas incertidumbres, puede aumentar el sigma sin que se rompa, ¿verdad? Como por ejemplo el peso propio, una carga exterior, la lluvia, el viento, van a aumentar esta carga, las perforaciones van a disminuir el área y la mano de obra va a ser como que esta área no es toda eficiente, entonces también hay una especie de disminución de área. O sea, la suma o el incremento de cargas imponderadas más el efecto de mala mano de obra o mala sumado a la mala calidad del material o falta de homogeneidad, fíjense, si esto baja y esto sube,
Por lo tanto, o sea, el efecto N sube, ¿verdad? Esta parte, N sube. Y como esto nunca debe alcanzar el valor extremo, por esta incertidumbre yo voy a bajar el límite tolerable hasta un valor menor. A un valor que yo le voy a decir que esto, bueno, acá sí es admisible. Este es un valor que yo sí admito. ¿Mm? Bueno, hay una definición para sigma admisible, y que es un concepto, digamos, como vemos, que cada uno aplica según los conocimientos del proyecto que tenga. Entonces decimos que el sigma admisible, ¿sí?, sobre el sigma elástico, digamos, sobre el sigma admisible, lo defino como el coeficiente de seguridad. Sigma. Sigma lo definimos como el coeficiente de seguridad. Entonces resulta que el sigma admisible será igual al valor conocido, que este lo conocemos, que es el límite elástico del ensayo, y un factor de seguridad que ustedes lo colocan, y este es a criterio del proyectista. ¿Sí? Sigma admisible a criterio del proyectista. Bien. Entonces, acá voy a poner bien grande. Si no hay más información, que sería este el caso, generalmente se toma el sigma admisible con el valor de 2. ¿Sí? Ese es el valor que usualmente se toma para los anteproyectos. Cuando no tengo más información, este sigma admisible es igual a 2. Entonces resolvamos el mismo ejemplo aplicando este valor de sigma admisible. Teníamos la varilla cuadrada, en este caso, para ser simple la cuestión, y teníamos aplicada y ya determinado el esfuerzo normal, y ahora, como dato, ¿sí?, de la curva de ensayo, tenemos que el límite elástico del aluminio es de 800 kilopon sobre centímetros cuadrados. Ese era nuestro dato. La carga N, traducida ya a la carga N todo el problema, me daba que eran 750 kilopon. Entonces yo digo, no quiero pasar el valor de sigma que adopto como admisible. Y dije la palabra adopto, yo lo estoy adoptando. Mi tolerancia del proyecto es esa. Entonces habíamos definido que el sigma admisible es el valor del sigma elástico sobre sigma. En este caso, este sigma admisible nuevo es 800 sobre 2 igual a 400. Entonces, fíjense cómo se transforma el nuevo valor del área ya admisible, necesaria, es 750, en este caso ahora, sobre 400, y fíjense que aquí me da aproximado a 2 centímetros cuadrados. Ahí me cambió el aspecto este, ¿sí? Bueno, ocurre lo mismo si esto hubiese sido una carga de compresión.
Si el esfuerzo N hubiera sido negativo, por ejemplo, N igual a menos 750, acá lo que me interesa en definitiva es el módulo de la compresión, ya que a efecto de la carga admisible, o sea, de sigma E, para el elemento este de acero, de aluminio, en general los metales, tienen esa particularidad de que la gráfica del ensayo da igual para la tracción que para la compresión. Bueno, esto es la base fundamental para el diseño de un elemento sometido a la compresión y a la tracción, y está unificando los criterios de viga de alma llena, ensayo de tracción-compresión y coeficiente de seguridad. Hasta ahí vamos perfecto, ¿verdad? Perfecto. Sí, profe, le quería preguntar si, o sea, generalmente se usa 2, porque no lo haría, digamos, doblemente caro al material. Sí, lo haría doblemente caro al material, exactamente. Al proyecto lo haría doblemente caro. Claro. Porque va a usar, no digo que el doble del área, porque fíjate que acá por el hecho de ser un cuadrado vos tenés una doble área, un área que se duplica. Pero, digamos, no siempre es que se va a duplicar el área. Pero supongamos que sí. Entonces estaríamos en el concepto que vos decís, estoy en términos generales encareciendo el proyecto. Y eso es correcto, lo está encareciendo al proyecto. Pero ¿qué pasa si no lo haces? Se te rompe, lo tenés que hacer de vuelta. No, puede matar a alguien. ¿Me entendés? Porque ese cartel se cae en mi cabeza, que toda la mitad del curso lo debe desear, y ya está, paso a otro lugar. Mejor o peor, no sabemos, digamos, pero salgo de este mundo y me voy a otro. El problema de todo esto es que uno no puede tomarse a la ligera y estar siempre sobre el límite. Observen ustedes que hubo un caso muy, muy conocido, para el que le guste el automovilismo, que fue el de el piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Después de mucho examinarlo al auto, ver el accidente, etcétera, determinaron que se rompió el brazo de la dirección del auto justamente porque la tensión que tenía había superado el límite de rotura. O sea, se pasó del límite de fluencia. ¿Y por qué? Porque en la Fórmula 1 el peso es importantísimo. Entonces lo hacen a todas las piezas para que trabajen el límite de elasticidad. Y bueno, aquí por alguna razón se le fue la mano, lo hicieron demasiado delgado, superó en ese momento y se rompió el árbol de transmisión de la dirección y listo, se mató en la curva. O sea, la gente muere cuando uno se equivoca en esto. Y ahí está la importancia de entender bien. Entonces yo pregunto, lo hago un poquito más caro, pero no se muere nadie. Es así, ¿verdad? Claro. Sí, claramente. Bien, ese es el concepto. Entonces, observen que, agradeciendo enormemente que hayan hecho esa pregunta, acá les voy a transmitir una experiencia, digamos, que uno le da en la profesión de la ingeniería en la práctica. Uno cuando va a cotizar un proyecto, el factor económico es contundente. El cliente va a elegir, si el cliente al cliente lo único que le importa es poner el cartel de la heladería. Chao, listo. Ingeniero, hágame el cartel. Le pido a usted y a 2 más y a 3 más. Si yo como ingeniero me quiero salvar vida y lo pongo aquí.
Listo, con esto me voy a dormir para siempre, ¿verdad? Y me sale 3 veces el proyecto. 3 veces por si lo hubiese elegido acá. Pero acá no duermo ninguna noche. Lo gano el proyecto, pero no duermo. No sé en qué momento va a llover y le va a caer el cartel a alguien en la cabeza. Después habrá otro proyecto que tendrá alguien que lo ha elegido ahí, a su admisible. Acá la admisible es igual aquí, ¿no es cierto? Vos fijate, vos decís, che, pero todo esto, hay un criterio, una diferencia de criterio enorme en todo esto, porque es como a cada uno le gusta. Y sí, es como a cada uno le gusta, pero hay que explicarle al cliente lo que le está ofreciendo. ¿Por qué te vale 1 peso, este vale 2 pesos y este vale 3 pesos? Así es. ¿Quién va a ganar? Bueno, el cliente compra por esto, por precio, y porque es el que paga. Digamos, yo quiero pagar lo menos posible por lo mismo. Y la pregunta ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Acá usted arriesga y acá no arriesga nada. Bueno, encontremos un punto medio, digamos entonces. Y uno, como ética profesional, cuando va a vender un proyecto, le tiene que informar al cliente los riesgos que está corriendo si es que uno utiliza este valor. Por suerte, hay lo que se llama las normas técnicas. Las normas técnicas hacen que el ingeniero nunca use esto. Las normas técnicas le dicen, señor, usted tiene que usar entre este punto y este punto. Elija usted, pero no puede pasar de acá. Y por supuesto, 0 no va a elegir. Las normas técnicas se traducen, por ejemplo, en las normas IRAM, están ahí, en las normas ASME, en las normas del petróleo, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Esta es la Asociación Mecánica de Ingenieros, IRAM, el Instituto de Racionalización de Materiales, están las normas DIN. O sea, el hecho de poder adoptar un valor de seguridad radica principalmente, digamos, primero tienen que saber por qué existen. Como ingeniero, ustedes tienen que aplicar el razonamiento. Uno, como en este caso me toca de transmitirle una experiencia o transmitirle un conocimiento de la técnica, decirle, mire, esto es lo que se hace, por esto se hace tal cosa, y existen valores legales, que son las normas técnicas, que ustedes cuando van a establecer algún proyecto en particular, tienen que buscar las normas técnicas del proyecto en particular, y ahí adoptarán lo que le dice el valor de seguridad, ¿sí? El valor de sigma, respecto de lo que le diga la norma técnica. ¿Sí? Entonces, yo estaba esperando esa pregunta, porque siempre se da y es muy bueno que la hagan. Hay un límite para todo. Pero tenemos que saber por qué surge el límite y de dónde viene, que es lo importante en esta charla que tenemos. Bueno, ¿lo ven hasta acá? Sí, perfecto. Bien. Lamentablemente, cuando vamos desarrollando la asignatura, no podemos, lamentablemente, repito, extendernos en toda esta normativa, porque si no, tenemos que estar todo el año. Pero sí es bueno mencionar las que existen, que ustedes tienen que leerla y cuando vean estos factores de seguridad van a entender por qué son necesarios y dónde se aplican, y el razonamiento. Bien, ahora
resulta que nadie me ha preguntado de qué pasa con con un efecto, digamos, con un efecto que es muy común y ustedes habrán escuchado muchas veces. No, esto se rompió por fatiga. ¿Cuac? ¿Han escuchado esto, verdad? Deben haber escuchado con más frecuencia, se ha roto por fatiga del material. ¿Escucharon esos términos? No, profe. Sí, Bueno, algunos sí, otros no. Otros dicen se rompió por estrés. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Otros dicen superó su capacidad de resistir a los cambios de tensiones. Complicado, pero es lo mismo. Y esto tiene que ver con la vida útil. Primera parte. O sea, la cantidad de años, horas que yo quiero que este proyecto viva, o sea, que esté útil. Y otra cosa, con el tipo de carga. Por ejemplo, en la vida real, vamos a asimilar a algo que todos ustedes deben haber hecho en algún momento, hasta en educación física de la secundaria. Por ejemplo, vamos a caminar al parque. Bueno, vos fíjate que acá caminás en una sola dirección, en un solo sentido y a una sola velocidad. Velocidad constante, dirección constante, respiración constante, fuerza en las piernas constante. Bueno, esto es lo que se llama, en términos técnicos, de acá de estática, una carga estática. Todo es constante. Evidentemente, ustedes, con muy poco estado físico normal de cualquier persona, pueden caminar quizá muchos kilómetros, ¿sí? A paso lento o a paso normal, sin fatigarse, sin agitarse, etc. Ahora, yo les digo, bueno, vamos un poquito más rápido. ¿Sí? Incrementemos la velocidad. Un trote. Ya que tienen, siguen con velocidad constante, ya la respiración no es constante, ya la fuerza, podremos decir que si el trote es parejo es constante, pero ya la fuerza, digamos, la respiración no, ya se empiezan a agitar, ya tienen una variable acá, algo ha cambiado. Ya todo no es constante, hay una variable. Entonces, fíjense que ustedes si aceleran el paso y van a un trote, seguramente ya en vez de hacer 3 rayitas de kilómetro, ya van a hacer 2. Ya se van a agitar antes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A todos nos pasó, ¿verdad? sí. Y después habrá otro, fíjense, otro ejercicio que dice, che, hagamos 50 metros para allá a toda velocidad, lleguemos hasta el borde, volvamos otros 50 para cubrir 100 hasta acá. O sea, la vuelta es de 100 ya, 100 metros. Y ahí empiezan a oscilar entre 100 y 100. O sea, los dos extremos de una cuadra. Acá es 0, cuando dan la vuelta, salen. Aumentan la velocidad, bajan, 0, aumentan la velocidad y así van y vienen. O sea, van de 0, aceleran, desaceleran, van a 0 para dar la vuelta, aceleran, bueno, acá, fíjense, la velocidad no es constante.
La respiración no es constante. La fuerza que ustedes hacen no es constante. Todo es variable. Bueno, entonces, respecto de estas tres que lo hacíamos cuando era constante, estas tres cuando teníamos una sola variable, ahora que tenemos todo variable, ¿cómo creen que van a ser? ¿Cuántos kilómetros van a ser? ¿Cuántas veces van a ir, van a volver? Y no creo que lo hagan más de 3 veces. Yo no llego a una. Entonces, ¿y qué dicen ustedes? Uy, estoy fatigado. Me fatigué. Eso sí lo han escuchado haciendo ejercicio, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué acá se fatigaron? ¿Por qué acá llegaron a un límite y tuvieron que detenerse? Que a modo de estructura, es decir, se rompió. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Si al fin y al cabo el cuerpo es el mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? Los cambios de ritmo. Los cambios de ritmo. Muy bien. Los cambios de ritmo. En las estructuras pasa lo mismo. Los cambios de ritmo hacen que el material se fatigue, o sea, llegue a una rotura en una cantidad de horas o una vida útil mucho más corta que si la carga hubiese sido estática o hubiese estado quieto el equipo. Esta rotura por fatiga, creo que la mayoría de nosotros la pudo practicar en algún momento, por ejemplo, para cortar un alambre fino o para cortar alguna varita de plástico, etc. ¿Qué hacen? Se la hace oscilar alrededor de las manos. A ver, ustedes toman, por ejemplo, el alambre fino. Acá tengo uno. No sé si logran llegar a verlo. Sí, se ve. Bueno, acá tengo un alambre fino. Fíjense que si yo lo curvo, si yo lo tengo quieto acá, puedo estar toda una vida ahí, ¿verdad? No pasa nada. Pero si yo no, muchas veces ustedes habrán querido cortar un alambrecito como este, y para romperlo sin tijera y sin ningún otro elemento que sus manos, habrán empezado a hacer este ejercicio del artilugio de curvarlo y curvarlo para el otro lado y bajarlo, curvarlo y así cambiarle la curvatura una cantidad de veces que primero observan que se calienta en la zona donde se hace la flexión, o sea, la curva, y después termina cortándose. Otras veces, ¿qué hacemos? Lo agarramos con firmeza y lo hacemos girar así. Le damos una torsión para un lado y para el otro y se corta. ¿Verdad que han cortado así alguna vez algún alambre? Sí, profe. Bueno, ¿qué hemos hecho acá? Fíjense, hacemos variar, esa es la palabra clave, variar la fuerza y logramos que el material llegue a un punto, ¿sí?, en que se fatiga, y si esa es la palabra, sufre la fatiga y se rompe. Ese tipo de carga se la denomina carga alternativa pulsatoria. Entonces, el sigma admisible, cuando yo lo saco con conocimiento, o sea, de la técnica, ¿sí?, tengo que establecer el tipo de carga al que está sometido la pieza. Y fíjense, cuando empezamos a hacer el dimensionado, vimos que había dicho que tómenlo así, como que si no tenía más información. Si no tengo más información, sigma igual a 2. Bueno, ahora yo tengo más información. ¿Cuál es? El tipo de carga. Los tipos de carga pueden ser
estática o estacionaria, pueden ser lo que se llama pulsatoria, o puede ser la que vimos, la carga alternativa. En los manuales, ustedes podrán observar que a esto le llaman carga tipo 1, carga tipo 2 y carga tipo 3. No importa. Acá lo importante es estática, alternativa y pulsatoria. ¿Cómo identificamos a ese tipo de carga? Bueno, primero, con el sentido de la carga. El sentido de la carga, que se traduce en un sentido del esfuerzo y que se traduce en un sentido de la tensión sigma que tiene el área. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me da la pista. El sentido de la carga, o sea, de la aplicación de la fuerza, y eso cómo afecta el valor de la tensión que produce esa variación en la pieza. Vamos a verlo de esta forma. Esta es la viga de alma llena. Entonces, en un momento t igual a 0, yo le aplico una fuerza de tracción. ¿Sí? Y estas son las caras, digamos. Este es t igual a 0, para t igual a 1, para t igual a 2, así hasta infinito. Y acá sigue siendo la misma fuerza, sigue siendo la misma fuerza. Bueno, acá ¿qué tengo? ¿Una carga de qué tipo? De tracción. ¿Y de qué tipo? Estacionaria, ¿verdad? Con respecto al tiempo. ¿Se dan cuenta? Sí. Muy bien. Ahora, en azul, por ejemplo, voy a dibujar. Para el tiempo igual a 0, la misma fuerza F. Para el tiempo igual a 1, la mitad, pero también de tracción. Y para el tiempo t igual a 2, la misma carga F. Para tiempo igual a 4, repite la mitad. Y así va haciendo esta variación. ¿Qué tipo de carga sería? Oscilante. Oscilante, perfecto, pero siempre mayor que 0. El 0 estaría acá. Acá vale 10, acá vale 5, acá vale 10. Oscilante, muy bien, pero siempre mayor que 0. ¿Sí? ¿Podría llegar a 0? Sí, podría en un momento ser así. Lo que no hace es cambiar de signo. ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, para t igual a 0 siguen valiendo esta azul y la negra, pero para t igual a 1 ahora es de compresión. Y para t igual a 2 vuelve a ser de tracción. Para t igual a 3 vuelve a ser de compresión. O sea, en este caso la variación es esta. También es oscilante, pero hasta acá. Y fíjense que en un momento es de tracción y en otro momento de compresión. También es oscilante, pero en este caso, ¿qué característica tiene? Es alternativa, porque alterna el signo del esfuerzo.
Ustedes en la bibliografía ¿cómo lo van a ver? Aguárdame un segundito. Disculpen chicos, ya estoy de vuelta. Fue una escala técnica urgente. Se pinchó una de las ruedas de mi autito. Para decirlo con elegancia. Bien. Entonces, si ustedes pudiesen, o de hecho así se hace, graficamos el valor de la fuerza, o en este caso el equivalente, la normal sobre el área, que es sigma, en el transcurso del tiempo, ¿qué tenemos? Primero, la carga estacionaria, que habíamos dicho que la carga F, ¿sí?, no varía con el tiempo. O sea, F es la misma en signo y en el tiempo, por lo tanto, sigma será n sobre a y será constante, ¿sí?, con el mismo valor de tracción. Esa era la carga tipo 1. Se dice que es una carga estacionaria. En este caso es equivalente al ejemplo que hemos resuelto, que es la del cartel, que solamente toda la estructura tiene el peso del cartel, y a lo sumo puede haber, como dijimos, lluvia, viento, alguna ave que se ponga arriba del cartel, pero no más que eso. Después, fíjense que lo que podemos tener es que a intervalos regulares de tiempo, llamados períodos o frecuencia, esta carga puede ser oscilante, como dijo el compañero, ¿sí?, y tener una curva de este tipo. Fíjense que el ciclo de este va desde 0 a 0. Esto será el ciclo. Ahí cumple un ciclo. Y este valor, en este caso, la amplitud de este ciclo tiene el mismo valor como máximo que el sigma estacionario, para este caso que he dibujado. Entonces acá cabe denotar, fíjense, que hay un sigma máximo, hay un sigma mínimo y hay un sigma medio. ¿Igual a qué cosa? Al sigma máximo más el sigma mínimo sobre 2. Este sigma mínimo medio andaría por ahí, ¿verdad? Este tipo de carga es lo que se denomina carga tipo 2 o pulsatoria. La que está en lila es la pulsatoria. Fíjense que la característica de esta carga es que no cambia de signo.
carga tipo 2. Puede ir de 0 a un valor máximo, pero nunca cambia de signo. O sea, si siempre es tracción, no va a ser compresión. Y después puede ocurrir, ¿sí?, que la carga tenga un periodo tal que pase de un estado de tracción a un estado de compresión. Fíjense que algo parecido se lo podría hacer similitud con un inflador de bicicleta. Por ejemplo, ustedes cuando tratan de que ingrese el aire al inflador, lo estiran al inflador, ahí están haciendo una tracción. Y luego, cuando quieren impulsar ese aire adentro de la cámara de la rueda, lo comprimen. Y ahí van variando y haciendo este ciclo de tracción y compresión. Digamos, esto es como para darse una idea de qué es lo que estamos haciendo en la variación de la fuerza. Entonces acá el ciclo varía. Fíjense que ahora el 0 del ciclo sale acá y repite acá. Por una cuestión que lo dibujo así, puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Acá este es el ciclo de la carga alternativa que he dibujado. Y la amplitud, fíjense que sigue siendo la misma. He aprovechado el dibujo. Y observen que acá también existe un sigma máximo, pero en este caso es este. También existe un sigma mínimo. En valor absoluto será igual, para esta gráfica en particular, igual al valor mínimo. ¿Sí? Estos dos son iguales en valor absoluto. Y fíjense la particularidad, el sigma medio me da 0. ¿Sí? Porque es sigma máximo más sigma mínimo sobre 2, pero respetando los signos. Entonces fíjense que me da 0. Y bueno, es lógico, digamos, está por acá, está acá. Y la variación de sigma, fíjense, es todo esto. Que es sigma máximo, ¿sí?, en este caso menos sigma mínimo, ¿sí?, respetando el signo. Estas son definiciones técnicas, pero es la característica de lo que hace una carga del tipo alternativa. Entonces, ¿cuándo ocurre la fatiga? Bueno, ya vimos que la resistencia que uno tiene y se repite en los materiales cambia respecto del tipo de carga. Entonces, ahí sí se puede obtener de forma científica, ¿sí?, un ensayo de tracción con el tipo de carga. Nosotros lo que vimos hasta ahora es esto, es el ensayo de tracción de esta forma, y esto sería, ¿qué tipo de carga? ¿Qué le estamos aplicando cuando hacemos este ensayo? Estática. Muy bien. Esta es la carga 1 del tipo estática. Cuando se hace este mismo ensayo para la carga pulsatoria, se obtiene un sigma límite, o sea, esta probeta se rompe para un sigma igual a una constante K
por el sigma de rotura del ensayo estático. Este K vendría a ser el factor de seguridad que nosotros hemos determinado cuando no teníamos, igual a 2, cuando no teníamos más información. Y si hacemos la carga alternativa, el sigma límite para la carga alternativa es igual a K' por el sigma de rotura estática. Otra vez hay un factor de seguridad, K', ¿cierto? Una constante que afecta a la carga alternativa. Bueno, yo podría ahora explicar esta parte, cuánto vale K y K' para los dos tipos de carga, pero ya me va a llevar otros 5 o 6 minutos y además para la aplicación debería hacer un ejercicio, con lo cual ya lo saco del horario establecido para esta reunión. Así que lo dejo acá y lo retomamos el miércoles. Y el día miércoles, ¿qué vamos a ver? Estos factores K y K', para la carga pulsatoria y alternativa. El miércoles vemos el dimensionado con estos tipos de cargas. Vemos corte simple, o sea, el ensayo de corte que ustedes ya tienen el apunte en el aula virtual, y tenemos el ensayo y el dimensionado del corte. ¿Sí? También para carga estática, pulsatoria y alternativa. Bueno, ese es nuestro objetivo para el día miércoles. Chicos, recuerden que el parcial se les viene encima. Cuando menos se den cuenta, es miércoles 13 y el parcial llega con los prácticos de dimensionado, práctico 6, con el dimensionado de a todas las cargas que vamos a desarrollar hasta esa fecha. Y nos quedan, déjenme que vea acá, hoy es 27, nos queda el 29, el 4, el 6 y el 11 es feriado. ¿Así es? Y ya tenemos el parcial. O sea, quedan 1, 2, 3 clases. Entonces nos queda corte y flexión. Y esta para terminar flexión. Así que el desarrollo de los prácticos va a la par de la teoría, porque ya arrancan el miércoles con dimensionado a la tracción-compresión de cargas estáticas. Así que no los quiero asustar, pero sí los quiero llevar a una realidad. Se tienen que poner al día aquellos que vengan atrasados, para que no pierdan la chance primero de aprender y después de lograr promocionar. Bueno, de mi parte hasta aquí hoy. ¿Cómo le va resultando esto? ¿Se entiende? ¿Vamos bien con los tiempos? ¿No va apurado la explicación? No, profe, no me parece para nada apurado. Sí, va bien. Bueno, fíjense que si ustedes lograran actualizar su lectura previa, como me habían solicitado, que es abundante. ¿Por qué? Porque a medida que vamos haciendo complejo el tema, por supuesto que hay más oferta de bibliografía. Ustedes cuando lean lo que está puesto en el aula virtual,
van a ver que hay mucho más, digamos, de la base que hemos conversado hoy, pero ya lo van a poder entender perfectamente. Y además van a tener el enfoque de casi 3, le puse ahí 3 autores, está Timoshenko, Rafo y está Meriam, cómo enfocan cada uno su dimensionamiento, ¿no es cierto? Y cómo aplican los coeficientes de seguridad y las curvas de resistencia a las cargas alternativas, que la vamos a terminar de ver el miércoles. Así que, bueno, dispuesto a recibir todas las consultas que ustedes tengan. Al que quiera quedarse, se queda. Y por mi parte les deseo que terminen bien el día. Igualmente, profe, un saludo. Muchas Gracias. gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta